Seguimos con nuestra serie Cultura Familiar. Hemos estado hablando de lo que es una cultura. Cultura es algo que se establece en un lugar. Cada familia tiene una cultura. Te des cuenta o no, cada familia en este lugar, cada empresa, cada iglesia tiene una cultura. ¿Qué es la cultura? La cultura es la manera como reaccionamos, la manera como actuamos, lo que nos gusta hacer. Cada cosa que hacemos como parte de una familia refleja nuestra cultura. Levantarnos temprano, levantarnos tarde, gritar, no gritar. Y es nuestra responsabilidad, lo veíamos la primera semana, establecer una cultura, la cultura de Jesús, la cultura del Evangelio en nuestra familia. Porque decíamos, el venir a la iglesia no te hace una familia cristiana. No te lo hace. Una familia verdaderamente cristiana es aquella, fíjate bien, en la que la cultura del Evangelio, la cultura de Jesús es palpable para los que viven ahí y para los que están alrededor. Y esto hace evidente que también ahí vive Jesús con ustedes. Este es nuestro reto: formar una cultura, establecer una cultura en la manera como nos hablamos, la manera como reaccionamos ante las situaciones negativas, la manera como educamos a nuestros hijos, la manera como nuestros hijos nos ven. Todo eso es cultura y tenemos que reflejar a Cristo. La gente a nuestro alrededor, para ellos tiene que ser palpable que Jesús vive ahí. Qué gran reto, ¿no es cierto? Veíamos la semana pasada, empezamos a hablar acerca de la crianza, porque creo que esta es parte esencial, la crianza de nuestros hijos. Y veíamos la historia y una serie que está en Netflix que se llama Adolescencia. Y esta semana estuve viendo comentarios de la gente y yo veía como algo tan bueno y que se pone tan bien establecido el problema y la situación que estamos enfrentando como sociedad, cómo puede tomar un giro y cómo pueden tratar de meterlo a situaciones como es que es violencia de género, es que es machismo, es que... Y tendemos a enfocarnos en las ramas, pero no ver la raíz que está produciendo todo lo que estamos viviendo. Esto no se trata de una agenda en contra de la mujer, por eso el adolescente cometió este crimen. Esto es algo que va más allá. Si vamos más al centro de todo lo que está sucediendo en nuestra sociedad, podemos ver que se ha destruido la base de la sociedad. Se ha destruido la familia. Y cuando la familia se destruye, empezamos a ver el fruto que estamos viendo. Empezamos a ver lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Tenemos que entender, ser papá, ser mamá es uno de los privilegios más grandes que puede tener el ser humano. ¿Cuántos dicen amén? Es un privilegio. Mujeres, es un privilegio haber sentido un bebé en tu vientre. Antes de conocerlo físicamente, ustedes conocieron que lo hacía moverse, ¿no es cierto? Que lo hacía hasta saltar. Qué increíble sensación. Es un privilegio ser papá, es un privilegio ser mamá. Pero más allá de un privilegio, todo privilegio viene con responsabilidades. Es una gran responsabilidad el ser papá, ser mamá.
Veíamos la semana pasada que parentalidad es el conjunto de acciones tomadas por papá y mamá para criar a los hijos. Todo esto se centra en cómo protegerlos, en cómo cuidarlos y cómo educarlos. Parentalidad son las acciones que papá y mamá hacen para criar a sus hijos. Y esta es la segunda parte de una crianza eficaz. ¿Por qué? Porque la parentalidad, como eres papá, las decisiones que tomas como papá y como mamá tienen un gran poder. Tienen el poder de moldear el destino en esta tierra de tus hijos, pero también el destino eterno de ellos. Cuando un papá o una mamá falla, está afectando su destino. Cuando un papá y una mamá no hace lo que tiene que hacer, cuando un papá y una mamá no responde al gran privilegio que se le dio con responsabilidad, afectas a tus hijos, aún hasta en su eternidad. Fíjate lo que dice Proverbios 22:6, y es la base de la semana pasada y de esta semana. Dice: dirige, es una orden, dirige a tus hijos por un camino correcto, porque hay muchos incorrectos, pero dice: dirígelo por el camino correcto, y cuando sean mayores no lo abandonarán. Ayer escuchaba a una psicóloga decir: es que vivimos en un tiempo tan difícil. Vivimos en un tiempo donde tú puedes educar a tus hijos, pero por años y invertir en ellos y estar con ellos y ser un buen padre, una buena madre, pero llega una voz en el internet, un mal amigo, una mala situación, dice, y si ellos se enganchan con eso, los pierdes. Todo lo que educaste en el pasado se pierde. Y yo cuando la escuché dije, tiene razón, pero luego el Espíritu Santo me recordó lo que estoy predicando y me dijo, ¿qué te pasa? Quizá temporalmente siguen cosas que son incorrectas, pero el hijo que fue instruido en el camino desde su juventud, tarde o temprano va a regresar. Esa es la esperanza que tenemos, ¿no es cierto? Tarde o temprano, porque la semilla del evangelio siempre da fruto. Entonces tenemos que tener esto en mente. Podemos escuchar 1000 cosas en las redes, pero nuestra tarea es dirigir a nuestros hijos por el camino correcto. ¿Cuál es? El camino del evangelio. Papá, mamá, vale la pena que te inviertas en tus hijos. Vale la pena que les tengas la paciencia. Vale la pena perder la comodidad de llevarlos a una reunión. Voy a repetirlo. Bueno, ya no, ya se la saben. La semana pasada vimos las primeras 3 estrategias para dirigir a tus hijos por el camino correcto. La primera fue estudia a tu hijo. Te invito a que veas la reunión de la semana pasada. ¿Qué habla estudia a tu hijo? Estudia las áreas débiles y fuertes de tus hijos. Que las conozcas. ¿Qué puede desviar a tu hijo del camino? ¿Qué puede mantenerlo? Tienes que conocer sus gustos, qué no le gusta. Tienes que conocer cómo tiende a actuar en momentos de estrés. Tienes que aprender a elogiarlo en lo que a él le importa. Porque educar no tan solo es corregir, es gran parte elogiar. Estudia la manera que piensa, que actúa. Y bien importante, papás, hombres que están aquí, tienes que aprender a conocer cómo tu hijo siente, cómo tu hija siente, qué sentimientos tiene, con qué batalla, qué provoca en ella, en él. Diferentes sentimientos. Tienes que aprender a conocerla. Ese era el punto número 1. Estudia a tu hijo. Número 2, que vimos la semana pasada, ten cuidado de no aplastar el espíritu de tu hijo. Tu hijo va a necesitar que lo corrijas muchas veces, pero eso no quiere decir que vas a aplastar su espíritu. La Biblia dice, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos
con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Veíamos la semana pasada que la disciplina que viene del Señor no humilla a las personas, no las hace sentir basura, no las pisotea. La disciplina que viene de Dios te dignifica, te levanta, te muestra tu error, pero te muestra que hay esperanza, te muestra que hay manera de volver. Esa es la disciplina que viene de Dios. Su disciplina nos muestra nuestro error, no nos convierte en el error. Te muestra que te equivocaste, pero no te convierte en la equivocación. Nuestra meta al corregir a nuestros hijos es que ellos puedan ver a Cristo en la manera en que los corregimos. Y ahorita en el siguiente punto vamos a ver, porque termino el resumen con esto. Proverbios 23, 13 al 14. Dice: no dejes de disciplinar a tus hijos. La vara del castigo no los matará. La disciplina física puede salvarlos de la muerte. Qué poderoso versículo y qué responsabilidad para nosotros. Dios puso en ti la autoridad de corregir a tus hijos, y esa corrección puede en un futuro salvarlos de la muerte. La disciplina constante y a tiempo tiene un impacto eterno. Hoy vamos a ver las otras estrategias, y yo te recomiendo que estas las vuelvas a estudiar con tu esposa, con tu esposo. Esa es la segunda, falta la tercera. Enseña respeto por las personas y sus pertenencias. Y aquí veíamos la palabra esta que dice: honra a tu padre y a tu madre. Y este mandamiento tiene una promesa: vas a vivir largos días. Y veíamos que esta no es para obligar a nuestros hijos que nos honren. Dios nos está responsabilizando de enseñar a nuestros hijos a que nos honren y honren a las autoridades. Qué importante es todo esto. Qué importante es entender que tú y yo tenemos la autoridad para enseñarles a ellos, criarlos, para que en el futuro ellos puedan vivir más años. ¿Cómo? Honrando a sus padres, honrando a sus autoridades, honrando no solamente a las personas, honrando a las pertenencias de las personas. Y ahora sí, llegamos a un punto nuevo, y el punto número 4 de estas estrategias es: pide obediencia. Pide obediencia. Como papás, hay algo que no podemos negociar con nuestros hijos, y esa es la obediencia. Y tú puedes decir: es que mis hijos ya están más grandes. Yo lo entiendo. Pero si viven en tu casa, bajo tu techo, ellos necesitan obediencia. Pide obediencia. Fíjate bien esto que te voy a decir, porque quiero que esto se te grabe en tu corazón. La obediencia de tus hijos no es para que tú tengas un bienestar temporal, para que tú la pases bien. La obediencia que pides a tus hijos es para formar carácter en ellos, que les va a servir el resto de sus vidas. En otras palabras, los estás entrenando. Cuando le dices al pequeño bebé: recoge el juguete que tiraste, lo estás entrenando para un futuro cuando tenga que obedecer una autoridad. Lo estás entrenando para que cuando él lea la Biblia y él entienda lo que Dios pide de él pueda obedecerla. Si un niño es enseñado a obedecer a sus padres desde pequeño, fíjate bien esto es increíble, va a estar mejor preparado para obedecer a Dios cuando crezca. Si ese niño aprendió a obedecer a un padre, a una madre, cuando crezca se le va a hacer más sencillo obedecer a Dios. Por el otro lado, si tú permites que tu hijo te desafíe,
va a desafiar a Dios también. En otras palabras, si no enseñas a tus hijos obediencia, ellos no van a obedecer a Dios cuando estén grandes. Así de importante es nuestro papel. Nuestro papel como mamá y papá en la crianza es enseñarlos a obedecer, enseñarlos que hay reglas, enseñarlos que hay cosas que no se deben hacer. Cuando mamá y papá permiten la desobediencia en sus hijos, les están enseñando a desobedecer a Dios. Te lo repito, cuando no le pides, ¿sabías que enseñas con el ejemplo o la falta de ejemplo? Porque todo es un ejemplo. Cuando tú no enseñas a tus hijos que hay reglas, lo que le estás enseñando sin palabras es a desobedecer a Dios. Porque le estás diciendo, no pasa nada si no obedeces. Y tenemos una generación que no honra a Dios con su obediencia, porque muchos de nosotros vivimos en hogares donde a veces nuestros padres, o en tu caso, se pudieron haber pasado en la vara, y entonces dices, yo no voy a tratar así a mis hijos. Y entonces tenemos una generación de jovencitos y jovencitas que no estudian, muchos de ellos no trabajan y no saben obedecer a las autoridades. Y cuando consiguen un trabajo, al primer conflicto que tienen con el jefe, ¿estoy mintiendo lo que estoy hablando? ¿Y sabes de quién es culpa? Tú dices, ay, es que la generación de cristal. Los padres los criamos como si fueran de cristal. Es responsabilidad de los padres enseñarle a sus hijos que tiene que estudiar y que le vaya bien en la escuela, que tiene que recoger su cuarto, que tiene una responsabilidad en la casa. Cuando tú le enseñas a obedecer las reglas terrenales a tus hijos, les estás enseñando a obedecer a Dios. Colosenses 3:20 es una de estas órdenes que padece para los hijos, pero recae sobre los hombros de papá y mamá. Dice, hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Claro, Dios le está hablando a cada hijo, obedece al Señor en todo. Pero todo comienza con un padre enseñándole a su hijo desde pequeño, tienes que obedecerme a mí, para que cuando crezcas yo te diga, obedece a Dios, y tú digas, cuando yo obedecí a mi papá, a mi mamá, iba bien las cosas. Había bendición en mi vida, obtenía. Entonces yo entiendo lo que es la obediencia, y si obedezco a Dios va a haber bendición. Enséñale a tu hijo a obedecer, porque cuando él crezca le va a ser fácil agradar a Dios, y cuando agradas a Dios, las ventanas de los cielos se abren y hay abundante bendición sobre tus hijos. Es lo que queremos, ¿no es cierto? Como padres. Pero va a tomar nuestro esfuerzo. Tips para fomentar la obediencia en tu hijo. Te voy a dar 2 tips, ¿está bien? Número 1, aprende a decir que sí. Yo crecí en una cultura familiar en la que yo sabía que cualquier permiso que yo pidiera, la respuesta era, yo era un buen estudiante, pregúntale a mi papá, era el hijo modelo. Obedecía, estudiaba, hacía mis cosas escondidas y era malo cuando nadie me veía. Pero en apariencia, pero yo sabía que si yo le decía a mi papá, vamos a tener un viaje los jóvenes para ir a un retiro, no. Y me enojaba. Y ¿por qué no? Porque no. Hasta que después del tiempo entendí, lo único que necesito. Y adivina dónde iba yo, a todos lados. Porque yo ya sabía que la respuesta automática de mi papá era no. Pero que si yo
me esperaba tantito y le volví a decir, y le volví a decir, y le volví a decir. Al último, adivina qué, hasta dinero me daba para ir. Esa era nuestra cultura. Pero adivina qué, del no al sí creaba ansiedad en mí. Mi papá ya sabía que me iba a dejar. Eran cosas de la iglesia. Creaba ansiedad en mí y rechazo hacia mi papá. Como papá y como mamá, principalmente como papá, porque la mamá es la que dice, vuélvele a decir si te deja. ¿O estoy mintiendo? ¿O mi familia era extraña de otro planeta? ¿Verdad que es cierto lo que estoy hablando? Aprende a decir que sí. Ayer estoy preparando esto y afuera de nuestra casa hay un parque como a 2 cuadras donde van y hacen retas de básquetbol y de fútbol. Y me escribe mi hijo, y estoy escribiendo, aprende a decir que sí. Luego me llega un mensaje, papá, ¿me dejas ir a jugar básquet a la esquina con al parque de afuera, con los de aquí del fraccionamiento? ¿Y qué creen que le respondo? Así nada más, no. Y yo, ay, no puede ser, soy un necio. No aprendo ni lo que estoy predicando. Y le dije, no. Y luego lo borré y digo, no, sí, ve, pero con cuidado. Pues sí lo iba a dejar. ¿Sí me explico? A veces tenemos estas respuestas tan hechas. Te voy a dar un consejo, papá. Dile sí todas las veces que puedas. Digo, a cosas que son correctas. Dile sí. Dile sí. Todos los hijos, ahorita los estoy viendo a varios. Miren, ¡ay! Ese pastor me cae bien. Papá, ¿puedo salir con mi primo? Sí. Papá, ¿me compras un huevito Kinder? Sí. Papá, ¿me compras un cigarro? ¿Sabes qué es lo que sucede? Cuando los acostumbramos a decirles el no pierde valor. Entonces lo primero es aprende a decir sí, para que cuando digas no, nadie te va a mover. Los no son en serio. Papá, a los 14 años, me gusta esta niña. Ay, mi hijo, mira, tiene 14 años. ¿A dónde crees que va esa relación? Sus hormonas están a un nivel que nunca más las va a volver a tener. Está descubriendo un mundo que no existe, que no entendía. Y si él no recibe un no firme de su padre o de su madre, él va a hacer lo que quiera. Pero si tú le dices no y él entiende, cuando él me dice no, ella me dice no, es no. Desde hace mucho tiempo mis hijos saben que si yo digo realmente no, no hay cosa humana que me haga cambiar. La Biblia lo dice así, que tu sí sea y tu no sea no. No utilices el no como muletilla. Híjole, ya me tardé mucho aquí. Crea estabilidad en el hogar y crea credibilidad en tus palabras, algo que los padres perdemos mucho. Credibilidad. Proverbios 19:18 dice, disciplina a tus hijos mientras haya esperanza. ¿Están vivos tus hijos? Sí. Ok, tienes una tarea que hacer. De lo contrario, arruinarás sus vidas. Más claro no puede ser. Si tú tienes hijos pequeños, adolescentes y jóvenes viviendo en casa, tatúatelos si quieres aquí en la frente para que lo veas todos los días. Si no los disciplinas, vas a arruinar su vida. Cuando están grandes y fuera de casa, hay distintas maneras de hacerles ver lo que está mal, hablar con ellos, pero tenemos que hacerlo. Fíjate lo que leí en un libro del doctor Ray Ortlund. Dice, un niño que nunca tiene que decir no a sus impulsos egoístas sufre la silenciosa destrucción de su futuro carácter moral. Eso es lo que sucede hoy en día en nuestra sociedad. Pero escuchar un no firme
y sobrevivir a la frustración que conlleva, los frustra cuando les dicen que no, ¿no es cierto? Dice, sobrevivir a esa frustración conlleva desarrollar resistencia y paciencia, resistencia y paciencia es carácter profundamente. O sea, les ayuda a enfrentarse a la frustración de un no cuando quieren hacer, es que quiero ir a esa quinceañera, pero tú sabes que ahí hay alcohol y drogas y sexo. Y tú como padre, tú sabes que tu hijo ha estado cayendo, o esa es una situación en la que él es propenso a caer. Tú dices no y se va a frustrar, va a aventar puertas y ahí va otro castigo. Y va a hacer berrinche y se va a enojar. Tú no te exasperas, tu no es no, aunque brinque. Esa frustración le va a ayudar a él a desarrollar resistencia y paciencia. Algo que ya no hacemos con nuestros hijos. Tenemos una fila, tenemos un viaje y preparamos los 16 iPads con pila para que si se le acaba la pila a uno le puedas dar a otro, porque el niño ya no sabe esperar. La respuesta es no, vas a ver las montañas como todos pasar y los árboles, y si es en el desierto, los arenales. Cada pequeño debe aprender que lo correcto siempre va acompañado de alegría y placer, así como lo malo e incorrecto va acompañado de... ¿Y no es verdad que así es el mundo? ¿Por qué tenemos miedo a mostrárselo a nuestros hijos en un ambiente controlado? Enséñales obediencia a tus hijos. Premia y reconoce la obediencia también. ¿Sí? Premiala. No tan solo seas el que castiga. Más premio, menos castigo. Número 5. Extiende gracia. Pide obediencia, pero no te olvides de dar gracia. Y mira, aquí voy a tocar unos temas que puede ser que me puedas malentenderme si no entiendes todo el concepto. Pero hay momentos donde debemos mostrar gracia a pesar de la necedad de ellos. Porque tú quieres enseñarle lo que Dios nos enseñó a nosotros a punta de nuestra necedad. Es que Dios tiene gracia aún en nuestros peores momentos, ¿no es cierto? Y tenemos que enseñarles con nuestro ejemplo que esa misma gracia tú se las estás dando. Hay ocasiones donde debes extender gracia, y más en situaciones que no son tan relevantes. A veces los castigan más por comerse un dulce afuera de hora que por pegarle a mamá. Tenemos que aprender, porque gracia es poderosa. Hijo, como he visto que respondiste bien a la disciplina, voy a cortar tu castigo, pero es gracias a que has respondido correctamente, voy a tener gracia sobre ti. Voy a contarte algo que espero no me malentiendas y no golpeo a mis hijos. Una vez estaba en Ross. ¿Cuántos conocen Ross en El Paso? Todos los de Juárez somos fans de Ross, y ahí vamos en Ross. Y Coco estaba chiquito y empezó: quiero esto, y empieza a llorar. Entonces yo le decía: Coco, una vara. Y Coco empezó, ya dije Coco, ¿eh? Borren Coco. Uno de mis hijos empieza a decir: una vara no, gritando. Entonces me empieza a avergonzar, porque los gringos me voltean a ver así: ¿le va a pegar a su hijo? Y luego le digo: dos. Iban 15, ya no sabía qué hacer. 15 varas, ¿no? Ya me volteaban a ver así. Y yo estaba bien enojado y llegué a la casa. Me metí. Y si yo dije, ahora, la vara no se da enojado, ya lo hemos hablado, no me saquen de contexto. Agarré mi vara, hablé con él, le besé y le di 3 varas. Y yo consideré que era suficiente. Él me voltea a ver llorando y me dice: papá, dame más. Y lo volteé a ver, le digo: no, mijo, ya. Y me dijo: papá, la necedad no ha salido de mí. Tenía 3 años, Coco.
No, hombre, me quebró. Ya no hallaba si yo darme vara. Me quebró. Porque él entendió para qué era la vara. Y en ese momento lo abracé y le dije, y le expliqué lo que era la gracia. Tienes que enseñarles y mostrarles gracia a tus hijos. No te crees una imagen de un papá o una mamá dura que siempre está enojada, porque cuando tus hijos te necesiten no van a correr a ti. Tienes que ser un papá y una mamá que ama aún en medio del enojo. Salmos 103:8 dice: el Señor es lo que Él es, compasivo y misericordioso, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. No nos reprenderá todo el tiempo, ni seguirá enojado para siempre. Está diciendo, aunque lo merecemos, no nos castiga por todos nuestros pecados, porque no estaríamos aquí. No nos trata con la severidad que merecemos. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. ¿Sí entiendes lo que estoy hablando? Tenemos que mostrar ese carácter de Dios con nuestros hijos. Aprende a someter tus emociones de enojo, de dolor, y aprende a mostrar amor aún en medio de tu enojo. Aprende a levantar a tu hijo, a tu hija aún en medio de tu enojo. Muestra gracia, ¿está bien? Número 6. Enséñales a trabajar duro. La ética laboral no se enseña en la escuela, se enseña en casa. Y tú puedes decir, ¿eso qué tiene de espiritual, pastor? Usted a lo suyo. No, esto es muy espiritual. Tu ejemplo de diligencia en tu trabajo, en tus funciones, les va a marcar un camino. Sé hoy tú quien quieres que sean tus hijos mañana. Porque los hijos aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan. Y la Biblia es clara. Colosenses 3:23 dice: trabajen. Fíjate bien esto. Pónganme Colosenses 3:23. Trabajen de buena gana, no como quieran, no enojados. Mañana es el lunes. ¿Cuántos suben? Ay, mañana es lunes. Todos lo hemos hecho y lo hemos pensado. Dice: trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Si tú tienes hijos en casa, ellos tienen que tener responsabilidades en casa. Asígnales responsabilidades de acuerdo a su edad. Si a tu hijo bebé es levantar un juguete, las primeras veces vas a tener que agarrarlo tú con él el juguete y enseñarlo a ir. Yo recuerdo a mi esposa yendo y recogiéndolo. Y va a ser trabajo doble para ti, pero le estás enseñando. Y empieza a crecer y lo empiezas a dejar él solo. Tiraste 4, recoge tú 2 y yo otros 2. Y creció un poquito más, va y recoge su cuarto. Enséñales, fíjate bien esto, que trabajar no es una maldición. Toda la cultura enseña que trabajar es una maldición y se está perdiendo la cultura de trabajo. Cambia tu actitud y palabras acerca de San Lunes. El lunes es el día que comienza tu jornada laboral, con la que gracias a Dios puedes darle de comer a tus hijos. Agradécele a Dios por ese trabajo. Sé el mejor en lo que haces y que tus hijos vean cómo te preparas, cómo preparas para irte a trabajar, cómo hasta te perfumas. Eclesiastés, yo quiero decirte, trabajar trae dignidad al ser humano. Eclesiastés 2:24 dice: lo mejor que podemos hacer es alegrarnos, dice, es comer y beber. Y luego dice: y disfrutar de nuestro trabajo. He podido darme cuenta de que eso es un regalo de Dios. Tu trabajo es un regalo de Dios. Oye, es que no conoces a mi jefe. Pues algo te quiere enseñar Dios. Enséñale a tus hijos a trabajar duro. Eso los va a enseñar a ser responsables, resilientes, que no se dejan caer, ingeniosos y al final exitosos. Pero eso comienza en casa. Número 7.
disfruta el tiempo libre. ¿Hace cuánto que no tomas un descanso o te vas de vacaciones? Es que no tengo tiempo. ¿Sí sabes que tus hijos necesitan un descanso? No necesitan irse a un hotel de 5 estrellas con todo incluido. Necesitan verte descansar y que te gozas con ellos. Puedes irte a Chihuahua, a un hotel y disfrutar de una alberca por 2 días, si eso es lo que te alcanza. Pero aprende a descansar también. Aprende a crear memorias con tus hijos. Enséñale a tus hijos a hacer pausas en su vida diaria. Salte a caminar con ellos. ¿Hace cuánto que no te sales a caminar? ¿Hace cuánto que no vas a un parque a jugar? ¿Hace cuánto que no sales a aventarles una pelota, a pasear al perro? ¿Hace cuánto que no construyes algo con ellos? ¿Hace cuánto que no te acuestas en un parque a ver las nubes? ¿Hace cuánto no se ríen por un meme juntos y están risa y risa por ello? ¿Hace cuánto que no hacen un pastel de lodo? Lo que sea, pero aprende a crear memorias con ellos. Malte a mojar con ellos en la lluvia, de polvo o de lo que sea que hay aquí en Ciudad Juárez. Pero salte. La siguiente vez que llueva, aprovéchalo. Nos toca muy poquito, pero agarra a tu hijo y salte. Yo recuerdo la primera vez que nos mojamos con mis hijos. Y ellos no se han divertido tanto ni en las vacaciones. Haz un pastel de lodo, come con tus hijos individualmente. Acostúmbrate a convertir tardes ordinarias en tardes extraordinarias, porque tus hijos lo van a recordar toda la vida. Y por último, número 8, atesora la lectura de buenos libros. Vivimos en mi generación no sabe leer. Yo batallo tanto para leer. ¿Cómo hubiera agradecido a ver que alguien me hubiera obligado a leer? Necesitas crear en ellos, en tus hijos, un amor por la lectura con tu ejemplo. Yo quiero decirte que ellos deben de amar la lectura. Dios ama la lectura, tan es así que escribió un libro, ¿sí sabías? Y es el más vendido del mundo. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué vas a hacer? Meditar en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces vas a hacer prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El mejor regalo que le puedes hacer a tus hijos es una Biblia. Invierte. Cómprales una Biblia, no una bibliota, porque a ellos les gustan así chiquitas. Pero invierte en comprarles una Biblia y desde chiquitos acostúmbralos a leer, a leer. Es más, y no nomás la Biblia, ¿sabes qué? Tenemos un chorro de cristianos ignorantes de lo que sucede en el mundo. Hay libros que no son cristianos, que son muy buenos libros y que les van a ayudar a crear cultura en ellos. Ayúdalos a leer. Yo recuerdo mi hija es una lectora. Ella lee casi un libro a la semana. Y ella, yo me acuerdo que empezó y empezó a leer de Dios, y de repente se fue a un extremo liberal. Y yo dije: está bien, pero aquí estoy yo para guiarla. Y ella llegaba y me preguntaba, y ella lee desde muy liberal y bien religioso, y luego de repente empezó a leer novelas que no eran cristianas. Y yo le empecé a decir, la empecé a ver que empezó a leer puro que no era cristiano. Y le dije: no, por cada 2 o 3 libros cristianos lee uno que no es cristiano. Y ella empezó a crear un conocimiento y un amor por la lectura. Salmo 119 dice: tu palabra es una lámpara que alumbra mi camino. Enséñalos a amar la palabra. Enséñalos. Mira, Dios creó todo
que ellos tengan curiosidad por cómo funciona el mundo. Hay muy buenos libros. Un libro involucra todos tus sentidos de una manera que la pantalla electrónica no puede hacer. ¿Qué es lo que te quiero decir? Un buen libro puede incluso ser necesario para proteger sus almas, nuestras almas, del poder destructivo de la tecnología. Enséñales a leer, invierte en libros, invierte en el futuro. Pónganme las 8 estrategias. Formar esto en nuestra casa va a requerir parentalidad. Va a requerir que tomemos acciones. No me quiten el listado. Va a requerir que tomemos acciones conscientemente. Va a requerir que tomemos decisiones, mamá y papá. Va a requerir que nos esforcemos. La crianza no es un trabajo fácil. Es demandante, es difícil, es poco reconocida. Pero hoy quiero decirte que vale la pena. Porque cuando estés grande, cuando estés anciano, ya vi que los 50 años no es ese tiempo. Pero cuando esté más grande, yo sé que voy a tener la paz de voltear atrás y decir: gracias a Dios que mi esposa y yo pagamos un precio años atrás y que hoy podemos estar en paz. No porque mis hijos son perfectos, se van a equivocar muchísimo, pero porque nosotros hicimos nuestro trabajo. Hoy yo te quiero animar, papá, mamá que estás aquí, haz tu trabajo aunque te cueste todo. El tener dinero, el tener un carro grande, una casa grande, el tener mucha ropa, el tener lujos, el tener vacaciones, no es lo más importante. Muchos que lo tienen todo cambiarían por tener tiempo con sus hijos. Aprende a decirle no a tu trabajo también. Formar la cultura de honra a Dios en tu familia no va a ser fácil, pero con la ayuda del Espíritu Santo lo puedes lograr. Termino con este versículo. Pablo, hablando de uno de sus hijos espirituales, dice así: así que de buena gana gastaré todo lo que tengo, y hasta yo mismo me desgastaré del todo por ustedes. ¿Para qué? ¿Cuál era lo que decía Pablo? Para que Cristo sea formado en ustedes. Que esta sea nuestra actitud como padres. Me voy a gastar física, emocional y económicamente con tal de que Cristo sea formado en mis hijos. Yo te quiero invitar a que lo hagas, a que hoy tomes la decisión. ¿Por qué no cierran todos sus ojos?